Eso fue lo que... Ok, bienvenidos a este repaso de cardiología. Vamos a hablar sobre semiología cardiovascular, enfocado a lo más práctico para los exámenes y también para la vida real, ¿ok? Bueno, los saluda el doctor Jonathan Alexis Vallejos, transmitiendo desde México. Estoy haciendo una pasantía en el Instituto Nacional Ignacio Chávez. Y bueno, les voy a compartir el conocimiento que he podido recolectar y también lo que hemos visto en muchos pacientes, ¿ok? Bueno, lo primero que ustedes quiero que sepan es que a veces les van a preguntar, y ha venido, ¿cuál es de las cuatro grandes segmentos del examen físico, cuál viene a ser el segmento menos útil en la semiología cardiovascular? Y los leo, chicos. ¿Cuál creen ustedes que es el segmento menos útil de la semiología cardiovascular? ¿Inspección, palpación, percusión o auscultación? Eso ha venido hasta una pregunta del MIR. ¿Pueden creerlo? ¿Cuál es el segmento menos útil de la semiología cardiovascular? ¿Los leo? El segmento menos útil de la semiología cardiovascular, ¿cuál creen que es? Muy bien, la percusión, excelente. La percusión. Eso, nadie, pues, con una percusión va a encontrar un derrame eh, pericárdico, por ejemplo. Ya el resto sí es importante: inspección, palpación y auscultación. Y el más importante de todos viene a ser la auscultación realmente. ¿Ok? La auscultación requiere la identificación de sonidos en menos de un segundo, que a menudo se encuentran superpuestos y en el umbral de si es audible o no. La estetoscopía se podría comparar con el aprendizaje de un instrumento musical. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos es, vamos, vemos un grupo de pacientes que tienen enfermedades valvulares, no sabemos cuál es, lo auscultamos a todos y luego vemos en el ecocardiograma cuál era la valvulopatía y vamos asociando. Es como aprender un instrumento y realmente se está perdiendo, así que ustedes no pierdan la auscultación porque ahora todo el mundo es exámenes auxiliares y está perdiendo, y el médico pues de Latinoamérica se caracteriza por no usar tantos exámenes auxiliares y aún así llegar al diagnóstico porque es buen semiólogo, ¿ok? Y a pesar de ser tan antiguo como la batalla de Waterloo, este pequeño instrumento, el estetoscopio, y su utilización experta todavía tiene un papel importante en el siglo XXI, así que vamos a hablar sobre esto. Bueno, los voy leyendo. ¿Qué es el foco de ER? Tenemos una hora, así que por favor les pido velocidad. ¿Qué es el foco de ER? Voy a poner para que solo pueda yo leerlos en adelante. Muy bien. Es el foco accesorio. ¿Dónde se encuentra el foco de ER? O es el foco aórtico accesorio también llamado. ¿Dónde se encuentra? En el, entre el tercer y cuarto espacio intercostal, usualmente tercer espacio intercostal, línea parasternal izquierda. ¿Ok? Ahí se encuentra el foco de ER. Es una zona adicional entre el tercer y cuarto. Usualmente la pregunta viene para tercer examen, justo a la izquierda del esternón. ¿Para qué nos sirve el foco de ER? Para auscultar soplos, por ejemplo, de insuficiencia aórtica. ¿Ya? Porque el típico de estenosis aórtica, no. Ese es en el segundo espacio parasternal derecho. El soplo de ER, que es el tercer espacio del costal izquierdo, puede ser hasta cuarto, es para auscultar, por ejemplo, patologías aórticas como insuficiencia aórtica. Listo. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, cuando ustedes ausculten, algunos empiezan desde el foco aórtico y otros desde el ápex, pero es ir en sentido horario. No se olviden. Acá tenemos en el segundo espacio intercostal, línea parasternal derecha, el foco aórtico. ¿Ok? Algo importante. El foco aórtico, ahí tú vas a auscultar el soplo de estenosis aórtica, ¿ok? Y el soplo de estenosis aórtica se va a ir a carótidas. Si yo ausculto un soplo en carótidas, ¿qué tengo que pensar? Además de una posible irradiación de estenosis aórtica. Si yo ausculto un soplo en carótidas, ¿qué patología debería pensar? Además de una posible irradiación de estenosis aórtica. Vamos, los leo. Solo yo los puedo leer, así que con calma, vayan, diré sin miedo, vayan participando. Si yo oculto un soplo en carótida, ¿qué tengo? Ateromas carotidio, aterosclerosis carotidia. Y justamente los ateromas carotidios son la principal causa de SB, de ictus, de stroke. Porque de los ictus el más frecuente es el isquémico, y de los isquémicos la causa más frecuente no es cardioembólica. Cuidado en esa pregunta, por FA, esa no es esa es la segunda. La principal causa, la más frecuente de ictus isquémicos es
Aterotrombótico, una placa de la carótida se desprende y va al polígono de Willis, ¿ok? Entonces, acá siempre hay que auscultar al paciente en las carótidas. Y si hay ahí un soplo, o tiene una ateromas carotidios o es una irradiación. Me voy al toque rápidamente al foco órtico. Si en el foco órtico encuentro el soplo, entonces era una irradiación, lo más probable. Pero si no hay soplo en el foco aórtico sistólico, lo más probable es que son ateromas carotidios. El paciente tiene alto riesgo de hacer un ictus aterotrombótico isquémico, ¿ok? Y por lo tanto, siempre, también la otra pregunta que les puede venir es, en, cuando tengo una paciente con taquicardia paroxística supraventricular, ¿qué maniobra semiológica le hago para este, cortar la taquicardia paroxística supraventricular? Mujer joven con taquicardia paroxística supraventricular, signo de la rana, en semiología les va a venir signo de la rana, ¿ok? ¿Qué maniobra le hago para cortar la taquicardia paroxística supraventricular? El masaje carotidio, pero es unilateral a uno o el otro lado. Pero yo nunca le puedo hacer masaje carotidio si no he auscultado, porque si hay un soplo y tú le haces masaje carotidio, desprendes ese ateroma y le causas un ictus. De hecho, no se recomienda tanto masaje carotidio en pacientes añosos porque tienen más probabilidad de tener un ateroma acá. Y hay otras maniobras como Valsalva modificado, con lo cual podemos cortar también las taquicardias paroxísticas supraventriculares. ¿Ok? Listo, eso viene a ser con el foco aórtico de estenosis aórtica. Ahora, chicos, una pregunta. ¿En qué caso se puede irradiar el soplo de estenosis aórtica en lugar de irse a la carótida, puede irse al ápex? ¿Quién me dice? Esa es una pregunta de examen, ¿ah? ¿En qué caso el soplo de estenosis aórtica que usualmente se irradia a la carótida se irradia al ápex? Y por ahí lo podría ocultar en el ER, ¿no? Pero hacia el ápex. No solo se irradia el ápex, se hace de tono musical. La estenosis aórtica, yo he ocultado cientos de pacientes con estenosis aórtica. Yo les digo que el soplo es rudo, escucha, es rudo. Pero si de repente el soplo empieza a irradiarse hacia el ápex y se hace musical, ¿ok? ¿En qué caso ocurre esto? En la estenosis aórtica. Tiene su nombre semiológico. Se conoce como el fenómeno de Gallavardín. Pregunta de examen. ¿Qué es el fenómeno de Gallavardín? El cambio del tono del soplo estenosis aórtica se hace musical y ahora se irradia hacia el ápex. Ese es el fenómeno de Gallavardín. Ocurre cuando la válvula aórtica estenótica está demasiado calcificada. Cuando ya tiene demasiada calcificación, ocurre el fenómeno de Gallavardín. Así que nunca se olviden, en estenosis aórtica, además de ocultar el segundo espacio intercostal derecho, carótida, descartar ateroma carótido puede coexistir y la irradiación podría, con tono musical, ser el fenómeno de Gallavardín. Muy bien, chicos, ¿ok? Luego sigue el foco pulmonar, no se olviden la mnemotecnia, apartamento, aórtico, pulmonar, apartamento, tricuspidio y mitral, pero así no se ausculta, hemos dicho en zona horaria. Por ejemplo, esta bibliografía pone primero apex, luego segundo espacio intercostal izquierdo, ¿ves? Esto lo hace antihorario esta bibliografía, pero otras empiezan aórtico, pulmonar, mitral y luego tricuspidio, ¿no? Que es lo que más suele usar. Aquí está el foco de la arteria pulmonar, ¿no? Y dice que se oculte con el diafragma para soplos de flujo pulmonar y segundo ruido fuerte, ¿ok? Listo. Luego vamos a tener el soplo tricuspidio, ¿no? En apartamento tricuspidio y luego el ápex mitral. Voy a ir avanzando para ver más preguntas, ¿ok? Esto vamos a volver. ¿Qué exactitud proporciona la exploración física para detectar enfermedad valvular asintomáticas? Listo, chicos. Sí, muy bien, Diego. Tono musical en arrullo, excelente. Vamos, chicos. ¿Qué exactitud proporciona la exploración física para detectar enfermedad valvular asintomática? Pregunta, ¿en qué válvulas puede que yo no ausculte el soplo y estén enfermas? ¿En qué válvulas podría no auscultarse el soplo y las válvulas estar severamente enfermas? ¿Qué válvulas la auscultación tiene baja sensibilidad? ¿Y en qué válvulas tiene alta? Eso es lo que nos pregunta, ¿no? O sea, tú te vas a ir y vas a auscultar acá el foco aórtico y si no encuentras soplo, me dirás que no hay estenosis aórtica. Puedes estar ¿Tienes alta probabilidad que no haya estenosis aórtica, sí o no? Si voy a la mitral y no encuentro nada, ¿tengo alta probabilidad que no haya enfermedad mitral? Eso es lo que no hice la pregunta. De todos tus cuatro válvulas, ¿en cuáles es más exacto la auscultación y en cuáles es inexacto? Yo les digo, ¿en cuáles es inexacto? Vamos, láncense.
por una. ¿Ok? En semilunares altas y auriculoventriculares bajas, me dicen. La mitral es exacta. Ya, yo les voy a contar de lo que vemos en pacientes, ¿ok? No he visto un solo paciente que tenga estenosis aórtica severa y no tenga soplo. Casi todos los pacientes con estenosis aórtica severa tienen el soplo sistólico, ¿ok? Entonces, para válvula aórtica, la auscultación tiene alto valor predictivo positivo. Tampoco he encontrado pacientes con insuficiencia aórtica severa y que no tengan soplo. Si tiene insuficiencia aórtica severa, se escucha en él, se escucha, escucha. Perdón, para estenosis y para insuficiencia aórtica. Ok, entonces en la válvula aórtica es muy buena la auscultación. ¿Ya? ¿Dónde no es tan buena la auscultación? En la válvula pulmonar. En la pulmonar podría el paciente no tener soplo y estar la válvula enferma. ¿Ok? La tricuspidia, usualmente el soplo de insuficiencia tricuspidia se puede auscultar, pero ¿gracias a qué? A la maniobra de Rivero-Carvalho. Ojo, la válvula pulmonar, porque a veces muchos alumnos me confunden, me dicen, Rivero-Carvalho, ¿qué es inspirar? Me aumenta los soplos del lado derecho, tricuspidio y pulmonar. Pulmonar no, tricuspidio sí. Rivero Carvalho es para tricuspidio. Me ayuda a diferenciarlo de la mitral, ¿ok? Pero pulmonar usualmente no se suele escuchar. Y luego tenemos el mitral. El mitral en estenosis sí se suele escuchar, pero en insuficiencia a veces no. Cuando es funcional insuficiencia a veces no. Entonces, vamos con la respuesta, ¿ya? Los soplos, si yo encuentro un soplo en insuficiencia tricuspidea o insuficiencia pulmonar, apoya con mucha fuerza la presencia de enfermedad. Y lo mismo insuficiencia aórtica. Es decir, si ausculto un soplo de insuficiencia aórtica, tricuspidio pulmonar, lo más probable es que esa válvula esté enferma. Pero, y la ausencia de un soplo, claro, en estenosis aórtica o insuficiencia mitral, la ausencia de un soplo característico es un claro indicio en contra de estenosis aórtica o insuficiencia mitral. La segunda oración que me dice que si yo no ausculto el foco aórtico un soplo o en el foco mitral un soplo, entonces eh, yo voy a decir, no hay estenosis aórtica. Lo que yo les digo, yo no he conocido un solo paciente que tenga estenosis aórtica severa y no tenga soplo. Los pacientes con estenosis aórtica severa deberían tener soplo y las insuficiencias mitrales significativas usualmente tienen soplo. Ya, eso es importante. Pero lo que les decía, la pulmonar y la tricuspidia, los soplos son tan débiles que a veces no se escuchan, que a veces no se escuchan. En resumen, soplos izquierdos casi siempre se escuchan. Soplos derechos podrían no escucharse. ¿Y por qué creen que es eso? El soplo depende de la turbulencia. ¿Qué cavidad maneja más turbulencia? El lado izquierdo, la aórtica, la mitral, maneja más turbulencia porque son presiones más altas. El lado derecho maneja presiones bajas, por eso usualmente no se escuchan. Pero la insuficiencia tricuspidia se tiene la salvedad que con Rivero Carvalho podría aumentar, pero la pulmonar no. ¿Ok? Eso es importante que ustedes lo tengan claro. Entonces, miren, chicos, esta gráfica que lo hice hace muchos años. A veces dicen que la parte pequeña es para pediátrico y la parte grande es para diafragma, pero no es así, ¿ah? La parte grande del estetoscopio se llama diafragma o membrana y te permite ocultar ruidos agudos de alta frecuencia. La parte pequeña se llama campana y te permite auscultar ruidos graves de baja frecuencia. La mnemotecnia es la campana, es la parte pequeña. De la iglesia suena con poca frecuencia, ¿no? Una vez cada hora, ¿no? Cada hora suena una vez la campana. Entonces, así acuérdate que la campana te hace escuchar ruidos de poca frecuencia, o sea, ruidos graves. En cambio, el diafragma, ¿cuántas veces se contrae tu diafragma? Un montón de veces al día, cada vez que respires. Te hace auscultar ruidos de alta frecuencia, ruidos agudos. Si te preguntan cuáles son ruidos agudos, primer y segundo ruido cardíaco. Entonces, yo para auscultar primer y segundo ruido, desdoblamiento, eso, diafragma, la parte grande, membrana, ¿no? ¿No? Y la mayoría de soplos, chasquidos, roce pericárdico también. Cuando tú usas el diafragma o membrana, presión firme. Pero cuando lo volteo el esteto y esculto con la campana, es para ruidos graves de baja frecuencia. ¿Cuáles son graves de baja frecuencia? Tercer y cuarto ruido. Muchas veces me dicen, no, doctor, está normal la auscultación. Y le digo, ¿y lo has auscultado con la campana? No, pero es grande. No, no, la campana es para ruidos de baja frecuencia. Te estás perdiendo el tercer y cuarto ruido
¿Y cuáles son también de baja frecuencia? El soplo de estenosis mitral y de estenosis tricuspida, que es raro, pero estenosis mitral sí es más frecuente. Y acá es presión suave. Si tú usas campana, presión suave, ¿ok? No se olviden acá son como 4 preguntas de exámenes. Listo, continuamos. Ahora, miren chicos, existen el soplo benigno del soplo patológico. Vamos a diferenciarlos. A ver, antes de pasar a la pregunta. Si yo digo características para que ustedes me digan que el soplo que oculto en este niño no es benigno. A ver, lancen unas 3 características. Viene un niño a tu consulta, un soplo. La mamá te dice, ¿es benigno? Doctor, hay que hacerle un ecocardiograma, una resonancia, mi hijo tiene una cardiopatía congénita, tú lo ves corriendo ahí. Entonces dime una característica que tú le digas, ah, no, no, sí, mejor hay que hacerle un ecocardiograma porque esto es maligno. Muy bien, Andrea, si es mayor a 3. Los soplos benignos pueden ser hasta 3, no pueden ser más de 3, ¿ah? Y yo te diría que uno o 2, nunca mayor o igual a 3, ¿ok? Otra característica de los benignos. Lo de irradia, bueno, eso no te lo define, ¿ok? Porque a veces el soplo de los jóvenes incluso se escucha tan fuerte que tú piensas que está en varios lados, ¿ah? En diástole, ese es otro. Si es soplo benigno, es en sístole. Porque el soplo benigno, ¿por qué es? Porque como el niño o el joven tiene alto gasto, que está haciendo ejercicio todo, tanto gasto, entonces debe ser en sístole. No es por flujo alto, no es el soplo benigno. Pero si tú escuchas un soplo en diástole, no, pues eso es regurgitación, es válvula auriculoventricular. Si el soplo está en diástole, eso es maligno. ¿Ok? Si el soplo es muy fuerte, más de 3, o tiene frémito, que es el grado 4 para arriba, eso ya no es benigno, es maligno. Otra tercera característica, una más, dinámicos. No, no necesariamente. R3 y R4 presente. No, mira, muchos soplos benignos tienen R3, pero el R4, pues es anormal, ¿verdad? El R4, el cuarto ruido es anormal. Pero está bien por ahí, Jaime, te la compro. ¿Qué significa? Si tú ocultas un soplo, está sistólico, mesosistólico, intensidad 2, tiene alto gasto el niño, todo, tú dices, es benigno, pero le encuentras otra característica normal en todo el examen físico, por ejemplo, el cuarto ruido, un pulso parvus tardus, no sé, una onda A en cañón, ¿no? El niño tiene disnea, cualquier otro síntoma o hallazgo anormal, examen físico, automáticamente tu soplo benigno lo convierte en no benigno o patológico, ¿ok? Cualquier otra normalidad en el examen físico que aparezca ya lo quita de benigno y hay que descartar que sea patológico. Entonces, miren acá, y es lo que les decía, ¿no? ¿Contribuyen las características acústicas del soplo a diferenciarlo en benigno y patológico? No. Por ejemplo, la frecuencia y forma y el patrón de irradiación suelen ser inespecíficos. Por ahí me decían irradiación y yo les digo, cuando ustedes escuchen un joven, van a ver, lo escuchan en foco aórtico, en pulmonar, ¿no? La irradiación no te define si es benigno, ¿ok? Los soplos benignos son más débiles que los patológicos y nunca más de 3 a 6. No tienen frémito. Casi todos los soplos diastólicos y continuos son patológicos. Continuo es sinónimo de sisto diastólico, ¿no? Que está en sístole y diástole. ¿Quién me dice 3 soplos continuos? Ya 2. Ok, 2. Dígame ejemplo de soplo continuo o sisto diastólico. El conducto arterioso persistente, muy bien, Andrea. El ductus arterioso persistente, ¿no? Esta comunicación entre la arteria pulmonar, usualmente la izquierda, y la aorta torácica, justo donde nace la subclavia, si ese ductus persiste, ese es soplo continuo, sisto diastólico, ¿no? Y este soplo continuo tiene su nombre. ¿Quién me dice cuál es el epónimo del soplo del conducto arterioso persistente o ductus? Soplo de maquinaria de Gibson, muy bien. Muy bien, también, Jaime, excelente. Coartación de aorta. ¿Se dan cuenta que los soplos continuos están fuera del corazón? ¿Por qué? Porque si tuviera el corazón fuera sistólico o diastólico, ¿no? Porque cambia los gradientes. Pero como es una arteria que conecta, ¿no? El ductus o la aorta está estrecha, coartación de aorta, muy bien. Esos son soplos sistodiastólicos o continuos, ¿no? Y el otro sería una fístula arteriovenosa, también sería un soplo sistodiastólico continuo. Muy bien, eso es patológico. Un continuo, un diastólico son patológicos, ¿ok?
Bueno, estas son las posiciones. A ver, yo les voy mostrando y ustedes me van diciendo. Muchas veces también me oculta, a ver, oculta al paciente y lo ocultan echado. Digo, ya, y les echo las posiciones para ver si el soplo no se desenmascara. A ver, esta es la posición de. En esta hacemos el ecocardiograma nosotros también. Paciente en decúbito lateral izquierdo, el brazo detrás de la cabeza, el tórax extendido. Muy bien. La posición de Pachón. Y nos va a servir para que el foco mitral, sobre todo, sea más evaluable, ¿verdad? Esta maniobra, que es inclinar el tórax hacia adelante, tan simple como eso, la maniobra de Harvey, muy bien. Y me va a servir, obviamente, para los focos aórtico y pulmonar, porque nos acerco, ¿no? Esta maniobra es parecido, tiene, igual que Harvey, te das cuenta que se inclina el tórax hacia adelante, pero esa imagen no es tan exacta, ¿ah? Porque también las dos piernas deberían estar elevadas, ¿no? A ver, ¿quién me dice por ahí? Muy bien, la maniobra de Azulay. No, Rivero Carvalho no. Rivero Carvalho no cambia sus brazos ni piernas, es un ejercicio respiratorio, ¿no? Esta es la maniobra de Azulay, ¿no? Y la maniobra de Azulay es básicamente como levanta los brazos y las piernas, a veces el paciente está echado, ¿ah? Y aumenta el retorno venoso, ¿no? Y nos ayuda para mejorar el tercer ruido, ¿no? Y los ruidos mitrales, porque aumenta el gasto cardíaco, ¿no? Ok, esta es la maniobra de Azulay. Aumenta el retorno venoso. El paciente a veces se lo puede, a la gente lo pone así, pero falta acá que estire las piernas y los dos brazos. Y algunos lo ponen al paciente echado totalmente, ¿ok? En decúbito supino, con los brazos estirados y piernas estiradas. Yo les diría que es así viene en el examen. Brazos y piernas estiradas y en decúbito supino. Aumentas el retorno venoso, ¿no? Y aumenta el gasto cardíaco y magnifica los ruidos del corazón izquierdo, ¿ok? Listo. Acá abajo este es el doctor Rivero Carvalho. Y bueno, les cuento, el doctor Rivero Carvalho justamente es del instituto donde estoy rotando, de México, el Ignacio Chávez. De aquí es el doctor Rivero Carvalho. Y él, bueno, acuñó el nombre de esta maniobra, ¿no? Listo. Entonces, él es el doctor Rivero Carvalho, es una inspiración profunda. Y en el acné inspiratorio se les hace inspirar, y ahí en esa acné inspiratoria auscultas. Para hacerlo correctamente hay que hacerle inspirar, auscultas ahí y luego expirar. Y auscultas ahí. Y hay que notar la diferencia entre la inspiración y expiración, ¿no? El acné post-inspiratorio y el acné post-expiratorio. Así que Rivero Carvalho, chicos, me aumenta los soplos de... ¿Qué tipo de soplo me aumenta? ¿De qué valvulopatía? De qué problema valvular? Vamos, ¿de qué problema valvular? Derechos, pero yo les dije, no es todos los derechos, ¿verdad? ¿De qué problema valvular me aumenta? No es todos los derechos. De la insuficiencia tricuspidia, no de los pulmonares, no se olviden. Pulmonares no. Tampoco estenosis tricuspidia, insuficiencia tricuspidia. ¿Ok? Insuficiencia tricuspidia. Ya no se olviden de ese dato que les pueden preguntar. Y esta maniobra, que hacer presión con la glotis cerrada. Ah, ojo, Rivero Carvalho sirve. A veces es difícil diferenciar la insuficiencia mitral de la insuficiencia tricuspidia. ¿Por qué, doctor? Si el foco mitral está más a la izquierda, el tricuspidio más a la derecha, pero si el corazón hace hipertrofia, usualmente la insuficiencia tricuspidia, el ventrículo derecho hace hipertrofia. Si crees el ventrículo derecho, se pone en el lugar del izquierdo, como es tan grande, y tú dices, uy, yo escucho un soplo, ¿no? Un soplo que es pues sistólico o lo sistólico, y en el foco mitral debe ser insuficiencia mitral, pero nunca concluyas ahí insuficiencia mitral. ¿Qué hay que hacer, Rivero Carvalho? Si aumenta en la inspiración, y no aumenta en la expiración, eso sería insuficiencia tricuspidia, por más que esté más a la izquierda. ¿Ok? Esos focos que yo les he enseñado es en un corazón normal, pero todos estos problemas valvulares te dilatan el corazón usualmente.
¿Cuáles te dilatan el corazón? Las insuficiencias. Insuficiencia aórtica te dilata el corazón izquierdo, insuficiencia mitral te dilata el corazón izquierdo, insuficiencia tricuspidia te dilata el corazón derecho, ¿ok? Y las estenosis usualmente hipertrofian la cavidad, más que dilatar, ¿ok? Listo, y esta maniobra a la derecha es la maniobra de Valsalva, ¿ok? ¿Y qué soplos me aumenta la maniobra de Valsalva? Pregunta de examen. ¿Qué soplos me aumenta la maniobra de Valsalva? Pregunta de examen. Miocardiopatía hipertrófica, ¿y cuál otro? Miocardiopatía hipertrófico, ¿y cuál otro? Y el prolapso de válvula mitral. Muy bien, Diego. Esos son, ¿qué es la miocardiopatía hipertrófica? Muchos pacientes, y por eso ustedes, yo les diría que todas las personas tienen un electrocardiograma, porque hay gente, ustedes han visto los deportistas que fallecen jugando partidos toda la vida, han hecho fútbol, y les da una arritmia y mueren ya. Muchos pacientes tienen hipertrofia del corazón, en lugar de que el ventrículo mida menos de 10 milímetros, el izquierdo mide más de 15, mayor o igual a 15. Está tan grueso que se fibrosa y hace arritmias. Es tan grueso ese ventrículo, es como que uno hiciera tanto ejercicio, su ventrículo se hipertrofia tanto que se cierra la salida del ventrículo. Ustedes saben que el ventrículo izquierdo desfoga hacia la aorta, pero como se le aparece hipertrofia tanto, se cierra. Eso le da obstrucción del tracto de salida del vein. Entonces, cuando tú haces esta maniobra de Valsalva, lo que pasa es que cierras más. El ventrículo se hace más pequeño el izquierdo y este gradiente aumenta. Y se escucha el soplo muy fuerte. Lo usamos bastante, créanme, ¿ah? Cuando tenemos sospecha de miocardiopatía hipertrófica, hacemos que el paciente puje, haga aspiración con la glotis cerrada y escultamos. Si aumenta, sospechamos fuertemente de miocardiopatía hipertrófica, ¿no? El electrocardiograma tiene que tener ondas R gigantes, el ecocardiograma puede demostrarte ahí aceleración, un ventrículo hipertrofiado. Y el prolaxio del válvula mitral es que la cuerda, en lugar de que cierre la mitral, ¿no? Con sus con sus dos valvas, perdón, las cuerdas que lo mantienen cerrado, una está muy elongada, entonces ¡pum! Se prolaxan, ¿no? Y tú lo ves que no cierran al mismo nivel, y cuando tú le haces el ventrículo más pequeño, pues esto aumenta, ¿no? Entonces esto, así como hay inspiración forzada, existe expiración forzada. ¿Alguien sabe cuál es el epónimo de la expiración forzada? Así como Rivero Carvalho positivo es inspiración forzada, existe también, es poco conocido, pero el epónimo de expiración forzada. ¿Nadie sabe cómo se llama? Se llama maniobra de Dressler. Si le preguntan cuál es la expiración forzada Dressler y qué soplos aumentan con Dressler positivo, o sea, con expirar, no es igual que Valsalva. Este sí es expirar. Valsalva es, tratas de expirar, pero con la glotis cerrada. En cambio, expiración sin cerrar el glotis se llama maniobra de Dressler positiva y es para todos los soplos del lado izquierdo, mitrales y aórticos, ¿ok? Listo, muy bien. ¿Cómo se clasifican los soplos? Ustedes saben que hay proto, meso, tele, sistólico, al inicio, a la mitad, al final. Pueden ser sistólicos o diastólicos igual, o ambos continuos, ¿verdad? Si es toda la sístole o lo sistólico, todas las diástole o lo diastólico, ¿ok? Entonces, pero los sistólicos precoces usualmente se agrupan alrededor de S1, acá está, disculpen, es S1, ¿no? Y lo enmascaran. Los sistólicos tardíos están, o telesistólicos alrededor de S2 y lo enmascaran. Los holosistólicos pueden enmascarar S1 como S2 y los mesosistólicos respetan tanto S1 como S2. Así lo podrías clasificar de forma simple. Ojo, cuando es sistólico precoz o protomesosistólico podría ser benigno, pero cuando es sistólico tardío, eso siempre es patológico. Acuérdate, los telesistólicos son siempre patológicos y los diastólicos también suelen ser patológicos. ¿Ok? ¿Cuál es el dato del soplo de estenosis aórtica que me dice que esta estenosis aórtica es severa? ¿Quién lo sabe? Yo oculto mi soplo de estenosis aórtica. Digo rudo, ok. Grado 3, ok. Sí, radia carótida, ok, estenosis aórtica. Y tiene gallavardín. Se hizo musical el tono y se fue a Apex. Pero hay un dato en el soplo de estenosis aórtica que me dice que esto es severo. ¿Quién lo sabe? Hay un dato ahí que me dice que es severo. Es que la forma
por la auscultación no vas a saber el pico del diamante, ¿no? Eso no lo vas a poder saber, ¿no? Que el pico de la forma del diamante sea tardío, está cerca. Mientras más tardío, más severo, es cierto, pero hay algún dato ahí, estás muy cerca. Mientras más se acerca el segundo ruido, ¿qué riesgo corre? Que lo enmascare el segundo ruido. Entonces, no se olviden, cuando yo sé que la estenosis aórtica es severa, cuando desaparece el segundo ruido cardíaco, ¿ok? La estenosis aórtica se vuelve, es el dato auscultatorio para yo decir que esto, lo más probable es que sea estenosis aórtica severa, es que desaparezca el segundo ruido cardíaco, porque el soplo ya se hace tan largo que ya se vuelve más tardío y desaparece el segundo ruido. Ese es el dato para una estenosis aórtica severa. ¿Ok? Muy bien. A igualdad de circunstancias, el aumento de intensidad suele reflejar el aumento de la turbulencia del flujo. Por lo tanto, un soplo más fuerte tiene más probabilidades de ser patológico y grave. Pregunta, ¿por qué el 6A no tiene soplo y el 6B sí tiene soplo? ¿Por qué la comunicación interauricular no tiene soplo usualmente y la comunicación interventricular sí tiene soplo casi siempre? Tiene que ver con esta frase, ¿ah? Si tú pones un hueco en el tabique de las dos aurículas, no hay soplo, ¿ah? De hecho, ¿cuál es el hallazgo semiológico típico de la comunicación interauricular? ¿Cuál es el hallazgo semiológico típico de la comunicación interauricular? No auscultatorio, sino palpación. ¿Cuál es el hallazgo típico de la comunicación interauricular? Que el tipo más frecuente es el ostium secundum, ¿no? ¿Cuál es? Esa siempre ha venido, chicos, a esa tienen que saberla. Esa ha venido N veces en el examen. ¿Cuál es el hallazgo semiológico típico de la comunicación interauricular o defecto del tabique interatrial? Desdoblamiento fijo el segundo ruido cardíaco. Muy bien. Pero acá yo os he escuchado comunicación interauricular. Lo típico es un soplo. No es lo típico, ¿verdad? Pero si pones una comunicación interventricular, ahí sí lo típico es un soplo. ¿Ok? Es un soplo usualmente o lo sistólico. ¿Por qué? Porque en las aurículas las cavidades son de baja presión. No es que la aurícula no tiene tanta fuerza para contraerse, son paredes bien delgaditas, 3 milímetros usualmente. Entonces, por eso no hay gradiente de presión entre aurícula izquierda y derecha. Los soplos se producen por turbulencia y si las presiones son bajas en las dos cavidades, no va a haber turbulencia. Pero en el ventrículo izquierdo y derecho, el izquierdo se contrae a 120 milímetros de mercurio, el derecho a 30, entonces ahí sí hay gradiente. Por eso un 6B siempre tiene soplo y un 6A usualmente no tiene soplo, ¿ok? No se olviden de eso. Esa puede ser una pregunta de examen. Ustedes tienen que razonar este tema, ¿eh? Razonamiento. Los soplos continuos están causados por gradientes de presión que persisten a lo largo de sístole y diástole, ya dimos ejemplos. Y estos serían los epónimos que me gustaría que se aprendan. Miren, chicos. El soplo de Austin Flint. ¿Qué es el soplo de Austin Flint? En insuficiencia aórtica crónica, moderado o grave, donde va a ser un soplo, pues, ¿en qué momento se regresa? En la diástole, ¿no? Va a ser un soplo de regurgitación. En la diástole, entonces un soplo usualmente diastólico y se regresa toda la sangre hacia el ventrículo izquierdo. Cuando es crónica, el ventrículo izquierdo se dilata. Ojo, entonces tú, insuficiencias aórticas crónicas vas a palpar el choque de punta en línea axilar anterior, línea axilar media. Si fuera una insuficiencia aórtica aguda, no te da tiempo que se dilate. Si se rompe una válvula mitral por una endocarditis, por una disección de aorta, ¿no? ¿No? Una rotura iatrogénica, se regresa la sangre tan de golpe en agudo que el ventrículo no está dilatado, no soporta y se va al pulmón, ya se edema agudo del pulmón y hay que intubarlo, ¿no? Entonces, cuando es crónico y está dilatado, tanta sangre llega al ventrículo izquierdo que se regresa, ¿no? Que no deja abrir la válvula mitral, es una estenosis mitral funcional, ¿no? ¿Por qué no se abre la mitral? Como si fuera una estenosis, porque hay demasiada sangre, ¿no? Entonces tú vas a escuchar un soplo de estenosis mitral, o sea, un soplo mesodiastólico, ¿no? O retumbo diastólico en apex, y tú vas a pensar, ah, tiene insuficiencia aórtica crónica y estenosis mitral. No, es una estenosis mitral funcional, eso se llama el soplo de Austin Flint, ¿ok? El soplo de Carey Combs es en fiebre reumática aguda.
Ya usualmente la fiebre reumática pues es una gripe o una faringitis estreptocócica que no se trató en la juventud y generó anticuerpos que atacaron a las válvulas crónicamente durante años y el paciente al final termina. La lesión más frecuente de la fiebre reumática es la doble lesión mitral, ¿no? Pero si tienes que elegir entre una, estenosis mitral es más frecuente que insuficiencia. Y luego ya ataca la válvula aórtica y finalmente la tricuspidia. Podría atacar a las tres. ¿Ok? Es más de países subdesarrollados, porque actualmente esto, pues, en el mundo desarrollado se trata, ¿no? Pero si tú no lo tratas, una estreptocócica podría generar fiebre reumática. En la fase aguda podría ser una insuficiencia mitral más cardiomegalia, ¿no? Entonces podría haber un soplo que simula una estenosis mitral mesodiastólico, ¿no? Soplo suave mesodiastólico de tono grave precedido por el tercer ruido. Acá, miren, tercer ruido, soplo, ¿ok? Flujo excesivo a través de válvula mitral normal. ¿Por qué se produce? Porque hay demasiado flujo por la válvula mitral normal, se engrosa la válvula y indica probable actividad reumática. ¿Ok? Ese es el tercero que quiero, el segundo que quiero que aprendan. Tercero, Graham-Still, insuficiencia pulmonar. Esto se produce cuando crees que la válvula pulmonar se va a dilatar, cuando hay hipertensión pulmonar, pero una hipertensión pulmonar severa. ¿Alguien sabe, así como hipertensión arterial se define, pues, para la guía americana, la ACC, más de 130, 80 milímetros de mercurio? ¿A partir de cuánto se define hipertensión pulmonar? ¿Cuánto de presión arterial media es hipertensión pulmonar? Ojo que para la guía americana, hipertenso es aquel que tiene mayor o igual a 130 sobre 80 milímetros de mercurio. Para los europeos, mayor o igual a 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Pero, eh, ¿más de cuánto de presión arterial media? Hablamos de hipertensión pulmonar, más de 20 milímetros de mercurio. Muy bien, Andrea. Antes era 25, ahora es 20, ¿ok? Ahora, cuando hay hipertensión pulmonar, tanta fuerza tienen los pulmones que a qué ventrículo se va a afectar el derecho. ¿No es que el derecho quiere hacer contraerse hacia el pulmón? ¿No? El ventrículo derecho desfoga en la arteria pulmonar, ¿no? Y eso va al pulmón. Si el pulmón está hipertenso, todo se regresa al ventrículo derecho. Entonces, y el ventrículo derecho puede ser fallo ventrículo derecho. Pero en ese proceso que se regresa, dilata la pulmonar y puede dar el soplo de Graham-Still, ¿ok? Sofle. Y la otra causa que te da y la estenosis mitral, ¿por qué podría darnos esta insuficiencia mitral? Porque la estenosis mitral, pues, no es que la sangre no pasa por la válvula, se regresa al pulmón y el pulmón se regresa al ventrículo derecho y dilata ahí la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, las dos pueden darte este soplo de insuficiencia pulmonar llamada Graham-Still. ¿Ok? Listo. Como es insuficiencia, podría tener Rivero Carvalho positivo. Si fuera estenosis, no tiene Rivero Carvalho positivo. ¿Ok? Y el gallabardín, que ya les he enseñado, es cuando hay una estenosis aórtica severa muy calcificada, que en lugar de irradiarse hacia el cuello, empieza a irradiarse hacia el ápex y se vuelve musical, ¿no? Como si fuera una insuficiencia mitral. Listo. Entonces, estos cuatro soplos imprescindibles para el examen. Listo. Continuamos. ¿Por qué los soplos sistólicos son más habituales que los diastólicos? Es raro, los diastólicos son infrecuentes, los sistólicos son más frecuentes. ¿Por qué? Porque los soplos dependen de los gradientes. Como hay más fuerza en la sístole, hay más probabilidad de ser soplo. Y es por eso que los diastólicos, donde usualmente no hay fuerza, si aparece un diastólico significa que es patológico. Los diastólicos casi siempre son patológicos. En cambio, los sistólicos pueden o no ser patológicos. Entonces te voy a hablar de algunas enfermedades que te pueden preguntar para tu examen. ¿Ok? Esto es bien, bien importante. Miren, chicos, la estenosis mitral es cuando no se abre bien la válvula mitral, ¿ok? Del corazón izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La principal causa en el Perú de estenosis mitral, fiebre reumática. En el mundo desarrollado, degenerativo. Listo. Otras causas puede ser, por ejemplo, endocarditis, ¿no? Etcétera. Listo. ¿En qué momento pasa el flujo de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo? En la diástole, ¿cierto? En la diástole. Ahí es porque es llenado ventricular, ¿no? Tiene que llenarse de aurícula ventrícula, en diástole. Todo este soplo, ¿dónde lo voy a escultar? En la diástole. ¿En dónde? A nivel del ápex, ¿ok? Es diastólico en el ápex. Listo. Y
Bueno, eso es lo más importante. Y lo que tienes que saber es que, como no pasa, es decir, mira, yo quiero llenar de aurícula a ventrículo. Usualmente pasa fácil el flujo, pero como la válvula está cerrada, no pasa fácil el flujo. Entonces, ¿cómo compensa? ¿Cómo haría la aurícula para que pase? Tiene que contraerse fuerte, ¿no? Entonces, es por eso que el soplo tiene un retumbo al final, porque la sístole auricular, que es la última fase del llenado de la diástole, ¿no? Del llenado ventricular, la sístole auricular tiene que otra vez hacer fuerza para que baje la sangre. Entonces, por eso el soplo se acentúa al final. Si te ponen un soplo diastólico con retumbo al final o con acentuación al final de la diástole, o algunos como ya se acerca la sístole le ponen retumbo presistólico o acentuación presistólica, piensa en estenosis mitral. Ok, eso es importante que lo recuerdes. Listo. eh, Tiene el chasquido de apertura diastólico, o sea, como la válvula se abre poquitos, hace un chasquido. Entonces eso es al inicio y luego el retumbo presistólico, ¿no? Seguido del retumbo con acentuación presistólica. El pulso puede corresponder a fibrilación auricular. Estos pacientes con estenosis mitral, como la sangre pasa lento, una vez que está cerrada la válvula no se abre, pasa lento, se queda la sangre acumulada en la aurícula. Y la aurícula se empieza a dilatar. ¿Y qué arritmia se produce cuando las aurículas se dilatan? ¿Quién me dice? ¿Qué arritmia se produce cuando las aurículas se dilatan? ¿O cuál es la arritmia típica de la estenosis mitral? ¿Cuál es la arritmia típica de la estenosis mitral? Muy bien, por ahí. La fibrilación auricular. Entonces, la estenosis mitral usualmente tiene fibrilación auricular, porque la aurícula se dilata, se dilata. ¿Y la fibrilación auricular, cuál es el riesgo? ¿Cuál es lo que todos los médicos le tememos de la fibrilación auricular? ¿Cuál es lo que a nosotros nos asusta? No es la frecuencia, es el ictus. ¿No ves que la sangre no pasa del aurículo al ventrículo? La sangre está ahí, está acumulada, ahí está, y encima, en lugar de contraerse, todo está así lento. Todo está, perdón, no hay una contracción sincrónica. Fibrilación auricular es que hay 300 focos en el aurículo, en lugar de uno solo que haga algo sincrónico. Entonces, como la sangre está estacionada y no hay quien lo mueva, se hacen trombos. Los trombos se forman en la orejuela y ¡pum! Se disparan y hace ictus cardioembólicos. Estos pacientes tienen alto riesgo de ictus cardioembólico. Hay que anticoagularlos sí o sí con warfarin. ¿Ok? ¿Cómo va a ser el pulso? Usualmente el pulso, ¿cómo se llama? Pregunta examen cuando el paciente yo lo esculto por fibrilación auricular 150 o 120 y solo palpo 80. Yo lo esculto 120 y palpo 80. Yo lo esculto 120 y palpo 80. Esa es una característica semiológica típica de la fibrilación auricular. Pulso deficitario. Muy bien, la fibrilación tiene el pulso deficitario. Ausculto 120, palpo 50. ¿Es porque no es que la fibrilación no es una contracción sincrónica y de esos 120 que ausculté, 80 llegaron a periférica, ¿no? Pulso deficitario, no se olviden. Ok, esto es importante, ¿ya? Obviamente, si hace fibrilación, pierde el retumbo presistólico. El retumbo presistólico solo se da si no hay fibrilación, ojo. Y la onda A, no se olviden del pulso venoso, se pierde también si hay fibrilación, porque la onda A del pulso venoso depende de la contracción auricular, ¿cierto? Se pierde si hay fibrilación auricular, así como el valle X, que es relajación del aurícula. Listo. Eso es lo más importante que ustedes tienen que recordar la estenosis mitral. Bueno, vamos. Insuficiencia mitral. Estos pacientes no suelen tener eh, émbolos, coágulos, como fibrilación auricular. No, porque no ves que la sangre se regresa, se bajó el ventrículo y se regresa. Entonces la sangre está que se mueve todo el tiempo a velocidad. Entonces por eso, como no hay éstasis, no, la sangre no se queda ahí. ¿Ok? Y la insuficiencia mitral puede ser dos tipos, orgánica o funcional. ¿Ya? Funcional es porque la válvula está bien y el aparato subvalvular bien, sino que como el ventrículo se dilata, como se regresa la sangre, porque el ventrículo se dilató. Ese es funcional. Y orgánica es que se rompió la válvula, se rompió la cuerda, ¿no? Etcétera. Entonces pueden ser dos. Cuando es orgánica se oculta muy claro, cuando es funcional se oculta suave. ¿Listo? Eso es un dato importante. ¿Y en qué momento se regresa en la sístole? O sea, el ventrículo se contrae y debería todo salir por la aorta, pero como se regresa una parte,
Es en la sístole, ¿no? Entonces, por eso es un soplo holosistólico, ¿no? Frémito sistólico apical o soplo sistólico apical y se va a irradiar hacia la axila, no se olviden. La estenosis mitral, la anterior, no hace crecer el ventrículo, la insuficiencia sí. No es que se llena de más sangre, se va llenando. Entonces, ¿en cuál de las dos voy a tener más probabilidad de tener el impulso apical en la línea media axilar o línea axilar posterior, línea axilar anterior? El que te desplace el impulso apical es la insuficiencia mitral, más no la estenosis mitral. Igualito es en la válvula aórtica. El que te desplace el choque de punta más a la izquierda es la insuficiencia aórtica, crónica. Crónica, aguda no, las agudas no te desplazan, no es que la aguda no le da tiempo al ventrículo de crecer. Ok, ahora, soplo de regurgitación sistólico, apical, después de S1, que puede ser el S1 reducido, y radiación axila, se oye con frecuencia S3 debido al aumento de volumen telediastólico ventricular izquierdo. Puede haber un tercer ruido. Habíamos dicho, ¿por qué se produce el tercer ruido? ¿Qué fase produce un gran tercer ruido? ¿El tercer ruido en qué fase del ciclo cardíaco se produce? Ya sabemos, ya obviamente es en diástole, pero ¿en qué fase de la diástole? En el llenado rápido, muy bien. Que el llenado rápido, muy, no, en el pasivo. En el llenado pasivo, pero el llenado pasivo tiene dos, a Sergio, rápido y lento, que el lento es la diástasis, ¿no? En el llenado rápido. Llenado ventricular rápido, ¿ah? El llenado ventricular rápido contribuye más o menos a un 65 a 70 del llenado ventricular rápido. Ahí se produce el tercer ruido cardíaco, que puede ser normal hasta los 40 años en deportistas, embarazadas, jóvenes. En ancianos ya no es tan normal. Se produce por un gran llenado. Una causa anormal que lo produzca la insuficiencia mitral. No es que se regresa la sangre y luego vuelve otra vez, produce tercer ruido. Que la valvulopatía que va con tercer ruido, insuficiencia mitral, no te olvides, ¿ya? Llenado ventricular rápido. Un dato más. El llenado ventricular lento o diástasis, ¿no? ¿Qué porcentaje llena el ventrículo? El llenado ventricular lento o diástasis, ¿qué porcentaje contribuye al llenado ventricular final? Llenado ventricular lento o diástasis, ¿qué porcentaje contribuye al llenado ventricular final? 5%, muy bien, Jaime. ¿Ok? Y la contracción auricular, que es la última fase, que se pierde en fibrilación auricular, 25%, ¿no? En promedio. Ok. Ahora, en taquicardia, cuando un paciente está en taquicardia, por ejemplo, a 150, ¿qué se acorta primero, la sístole o la diástole? ¿Qué se acorta en taquicardia, la sístole o la diástole? La diástole. Y de la diástole, ¿cuál es la fase que se acorta en taquicardia? En taquicardia profísica supraventricular, en fibrilación auricular, en taquicardia en flujo. ¿Cuál es la fase que se acorta en taquicardia de la diástole? El llenado lento o diástasis. Por eso, Dios en su sabiduría hizo que lo que vas a cortar de todo tu ciclo cardíaco sea algo que no contribuye, que es la diástasis, ¿ok? Y eso es lo que se acorta en taquicardia, no se olviden. La taquicardia afecta mucho al corazón, porque acuérdate que el ventrículo izquierdo se nutre, se irriga en diástole, no en sístole. Así que, no hay que tener taquicardia, es una de las cosas importantes. Listo, muy bien. Ojo, prolaxo de válvula mitral. ¿Recuerdan qué maniobra me aumenta? Esto también se le llama enfermedad de Barlow. Antiguamente se le llama enfermedad de Barlow. Chicos, ¿qué maniobra me aumenta el soplo del prolaxo de válvula mitral? ¿Y qué lo hace? ¿Más intenso o más duradero? ¿Qué maniobra me aumenta el prolaxo de válvula mitral? Valsalva. Y si les preguntan qué le hace, ¿lo hace más intenso el soplo o más duradero? ¿Mm? ¿Qué le hace? Muy bien, por ahí. Acuérdense, lo hace más duradero, no lo hace más intenso. Hay dos soplos que aumentan con la maniobra de Valsalva: miocardiopatía hipertrófica obstructiva y el prolapso de válvula mitral. La miocardiopatía hipertrófica obstructiva, el soplo se hace más intenso, más fuerte. Y en el prolapso de válvula mitral, el soplo se hace más duradero, ¿ok? Ya.
Ok, la enfermedad de Barlow podrían tomarlo como sinónimo, pero no lo es, ¿ah? Es una forma mixematosa de la válvula mitral, degenerativa mixomatosa. Y la enfermedad de Barlow termina produciendo prolapso de válvula mitral, ¿no? Ok, bueno, más habitual en mujeres menores de 30 años. Hay un clic sistólico medio, puede tener un clic sistólico el prolapso de válvula mitral, ¿no? Seguido de un soplo sistólico de tono alto, es un soplo telesistólico, ¿no? Y las cuclillas puede causar disminución. Mira, el soplo es telesistólico. Primero el clic, luego el soplo, no te olvides, ¿ah? Mujeres jóvenes pueden cursar con arritmias malignas por disyunción del anillo mitral. La estenosis aórtica, ya hemos hablado demasiado de la estenosis, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Que es un soplo en forma romboidal, que cuando es severo te anula el segundo ruido cardíaco, que puede tener radiación carotidia, pero hay que descartar ateromas y puede ser fenómeno de Gallavardín. Eh, el ápex tiene un gran choque de punta. En las carótidas el ascenso es lento hasta un pico retrasado. Ok, ya hemos hablado bastante, ¿ah? Así que muy bien. ¿Cuál es el soplo típico de la estenosis, perdón, el pulso típico de la estenosis aórtica? ¿Cuál es el pulso típico? Parvus ectardus. Muy bien. O sea, es un pulso que demora en ascender y no tiene un pico alto, ¿no? Parvus ectardus, no se olviden. Parvus ectardus, ¿ok? Miren, la estenosis aórtica severa tiene tres síntomas típicos y que van en esta progresión. ¿Cuáles son? Yo me acuerdo, asidi es mi mnemotecnia, angina, síncope y disnea. Cuando el paciente hace angina, le quedan en promedio 5 años de vida. Cuando el paciente hace síncope, le quedan 3 años. Y cuando hace disnea, que es falla cardíaca, 2 años. 5-3-2, asidi. Ya, angina, síncope, disnea, en ese orden, 5-3-2 años. Eso se llama la curva de Branwell. Si usted le pregunta, ¿cuál es la curva de Branwell? A propósito que el maestro de todos nosotros que de la cardiología, el doctor Eugene Branwell, ha fallecido hace una semana aproximadamente, ¿no? El escritor de la Biblia de cardiología Branwell, ¿no? Él hizo esta curva de Branwell junto con el doctor Ross y demostraron que aproximadamente el 50% fallece de hacer angina con estenosis aórtica a los 5 años, síncope 3 años y disnea, que es falla 2 años, ¿ok? No se olviden de eso. El pulso carotídeo es parvus sectardus en estenosis aórtica. ¿Por qué te hablo de estenosis aórtica? ¿Cuál es la valvulopatía más frecuente del mundo? La estenosis aórtica, ¿ok? La estenosis aórtica, la valvulopatía orgánica más frecuente. Luego ya viene la insuficiencia mitral, pero la estenosis aórtica es la más frecuente del mundo, ¿ok? ¿Y la causa más frecuente de estenosis aórtica cuál es? Degenerativa, por la edad, ¿ok? Puede haber otras causas, endocarditis, ¿no? Degeneración protésica, trombosis, etcétera, ¿no? Pero la causa más frecuente es degenerativa, ¿ok? Parvos eructados, ¿no? El retraso que es, no, parvus puede apreciarse mediante la palpación simultánea del ápice y de la carótida. La amplitud del ascenso carotídeo puede conservarse en pacientes mayores con estenosis aórtica debido a cambios vasculares. Algunos pacientes no hacen tardos porque tienen alteraciones vasculares, ¿no? El frémito de la arteria carótida asociado a una vibración gruesa debido a marcada turbulencia. Podría haber frémito carotidio, ojo. Y ya hablamos del soplo en el foco aórtico y te anula el segundo ruido cardíaco o al menos el componente aórtico, el segundo ruido cardíaco. Y hay casos de estenosis aórtica grave que el soplo puede ser suave y el ascenso carotidio aparentemente normal debido a una enfermedad vascular concurrente, ¿ok? Pero es lo menos frecuente. Insuficiencia aórtica. Miren cómo es el soplo de insuficiencia aórtica. A ver, ¿quién me dice? Este soplo, la insuficiencia aórtica, el soplo tiene que ser en diástole, ¿no? Que se regresa. Usualmente es protodiastólico, protomesodiastólico, ¿no? Ahora mira, tiene otro soplo mesosistólico. ¿Cuál es el epónimo de este soplo que se presenta en insuficiencia aórtica? Dijimos. ¿Cuál es cuál es el epónimo del soplo funcional que simula una estenosis mitral funcional que se presenta en insuficiencia aórtica? ¿Recuerda que les dije? Que la sangre se regresa, dilata las cavidades, no deja abrir la válvula mitral y se hace un soplo funcional. El que se ve acá es el soplo de Austin Flynn. Muy bien, no se vayan a olvidar de eso.
asociada con Marfan. Los pacientes con marfanianos son pacientes longilíneos, altos, que pueden tener coartación de aorta, aneurisma de aorta abdominal y insuficiencia aórtica, ¿no? Marfan, espondilitis reumatoide, LOEX-10, también es otra, ¿no? Usualmente se dilata el ventrículo y se desplaza el choque de punta, frémito palpable, carótidas la onda dícrota, no se olviden, es de la insuficiencia aórtica. Soplo diastólico decreciente a lo largo del borde esternal izquierdo. Ahí está el foco de ER, ¿no? Y puede haber el segundo ruido alados aumentado, dice, ¿no? Y acá está el Austin Flynn. Muy bien. Insuficiencia tricuspidia. Generalmente secundaria, patología en otro lugar del corazón. Usualmente estenosis mitral, hipertensión pulmonar, ¿no? Y el paciente pues va a tener un soplo que, mira, en inspiración aumenta y expiración baja. ¿Cómo se llamaba la maniobra cuando aumenta en inspiración? Rivero Carvalho. Si aumentara en expiración se llamaría maniobra de Drexler, pero este es Rivero Carvalho, ¿no? No siempre se oculta para esternal izquierdo, podría estar sifoideo por crecimiento del ventrículo derecho o incluso apex, ¿ah? Algunos dicen que el foco tricúspide no debe ser cuarto espacio intercostal para esternal izquierdo, debería ser a nivel sifoides, ¿ah? Ojo. Ya, elevación para externar ventricular derecha, frémito sistólico en región tricuspidia, soplo holosistólico. Acuérdate, los soplos de regurgitación, si son de válvulas auriculoventriculares, son holosistólicos, pero si son de sigmoidea, son protosistólicos, ¿ok? O sea, la insuficiencia tricuspidia y la insuficiencia mitral te hacen soplos holosistólicos y la insuficiencia aórtica y pulmonar suelen hacer más proto, este, proto, protosistólicos, ¿ok? Listo. Entonces, O lo más va para insuficiencias AVE. Aumenta la inspiración, puede haber la onda V, impulso venoso, ¿no? O la onda de Callón, ¿no? Y puede haber pulsación sistólica hepática, ¿no? La insuficiencia tricuspidia prácticamente hace la atrialización, ¿no? De la vena, ¿no? El soplo de insuficiencia tricuspidia puede ser más fuerte en la punta que en la región tricuspidia, les decía, ¿no? Sobre todo cuando el ventrículo derecho está agrandado y desplaza hacia atrás a la izquierda. Defecto del tabique interauricular, el CIA. Por más que acá ustedes vean esto, el CIA no suele tener soplo, eso es lo más importante. El CIA no suele tener soplo, la característica es desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco. ¿Ok? Podría tener un soplo sí de hiperflujo, es decir, algunos pacientes con CIA, como hacen hipertensión pulmonar, ahí tienen un soplo, pero ya es de la válvula del hiperflujo pulmonar, ahí podría haber. Pero no, usualmente no tiene soplo el CIA, porque son cavidades de baja presión, ¿ok? Elevación sobre arteria pulmonar, pulso yugular normal, soplo de eyección sistólico en la región pulmonar. Lo que les decía, puede haber un soplo de pulmonar, pero no es propio el CIA. ¿Ok? Desdoblamiento persistente del segundo ruido. ¿Ok? Mire, si no es fijo, el valsalva lo elimina al que no es fijo. Si tú encuentras un desdoblamiento del segundo ruido y le haces valsalva y se elimina, eso no es fijo. Si es fijo, permanece a pesar de valsalva. Otra característica de valsalva, no elimina el desdoblamiento del segundo ruido del CIA. Te ayuda a diferenciar. Y finalmente, pericarditis, hay que auscultarlo con la parte grande del esteto, ¿no? Membrana o diafragma, hay que hacer una presión fuerte. Es para que tú tengas pericarditis, usualmente tiene que haber cambios en el electrocardiograma, cambios en imágenes, el frote o frote pericárdico, ¿no? El dolor a la inspiración y puede elevarte algunos marcadores, ¿no? Pero la pericarditis usualmente te da roce de fricción, ¿ok? El pulso. Bueno, solo por pericarditis vas a tener un frote. Es característico. Pero si esta pericarditis es derrame pericárdico, podrías tener signos de taponamiento pericárdico, ¿no? Pero por pericarditis es frote. La pericarditis sí, ¿ok? Muy bien, chicos.